En este programa de Cátedra Libre queremos seguir analizando el tema de la situación en Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista de las políticas sociales o del estado de bienestar. Hay un debate en los últimos 30 años de Margaret Thatcher y Ronald Reagan para acá, en el sentido de que el estado de bienestar habría fracasado en Europa y que tampoco tendría posibilidades de aplicación en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que hemos visto en el curso del tiempo es que en el caso europeo, más allá de las dificultades y de los excesos, el estado de bienestar ha logrado recomponerse y buena parte de las políticas de educación, de salud, de seguridad social, de construcción de viviendas y obviamente de desarrollo de infraestructura corren a cargo del Estado, sin que en algunos casos deje de participar el sector privado. Pero en el caso europeo es clarísimo que el sistema educativo y el sistema de salud pública son fundamentalmente estatales, y Alemania es el gran ejemplo en ese aspecto, como también el Sistema Nacional de Salud Pública de Gran Bretaña, que es uno de los emblemas característicos de la historia económica y social de Europa a lo largo del siglo XX y que sigue plenamente vigente, y que la propia señora Thatcher no pudo desmontar. Pero en los Estados Unidos el asunto es un poco más complicado, porque es presentada como la sociedad de mercado por excelencia, como el país capitalista más avanzado, la gran potencia del mundo hasta el momento, sin ninguna duda, y en ese aspecto el peso de las políticas privadas o las políticas capitalistas de mercado, digamos, más puras si se quiere, son muy característicos, y más bien existe la percepción, obviamente más de fuera que de dentro, de que casi no hay políticas sociales. Sin embargo, aquí nuestros analistas nos han demostrado lo contrario, aunque con peculiaridades y con características distintas a cómo se aplican estas políticas en los Estados Unidos. Y para acabar con la discusión que se inició en el programa anterior, quisiera que Iván nos redondee un poco su visión sobre esto. ¿Podría hablarse de que hay un estado de bienestar o políticas de bienestar en Estados Unidos, o que la tendencia es a que estas queden solamente en manos privadas? No, efectivamente, con Obama existe una tendencia todavía a que las políticas públicas las asuma, en este caso, el Estado, ¿no? A la participación del Estado, en este caso, en las políticas públicas, ¿no? Tanto el Estado federal como los estados federados en los Estados Unidos. Existe el 60% básicamente del presupuesto del Estado federal está en el tema de salud, en Medicare. Entonces, con Obama sí existe una política, por lo menos políticas públicas, donde el Estado tiene mucha intervención todavía en las políticas públicas, sobre todo en el tema de seguridad, en el tema de salud y educación, que son temas además fundamentales y que claro, definitivamente creo yo deberían quedar en manos del Estado, ¿no? Pero con peculiaridades, ¿no? Pero además con una cosa que es determinante, creo yo, que es la calidad del servicio público. Y la calidad del servicio público norteamericano sigue siendo una calidad bastante eficiente, ¿no? Y siguen generando valor público a través de políticas públicas dirigidas por el Estado. Pero además hay una presencia muy activa de la sociedad, ¿no? O sea, digamos, la ciudadanía es un concepto práctico. Los norteamericanos están permanentemente preocupados de esos servicios, están demandando que estos tengan la calidad suficiente. Claro. Efectivamente, hay una participación de la ciudadanía dentro de la política, ¿no? Dentro de la política pública, en realidad, no solamente en el Estado federal, sino además en los estados. Estados, y además los estados tienen constituciones propias y se manejan de manera distinta a otros estados, ¿no? Entonces, la ciudadanía participa, es activa, ¿no? Efectivamente, hay vínculos y canales como los partidos políticos, evidentemente, como estos dos grandes partidos políticos que dan más presencia a la ciudadanía, incluso en el tema de educación, ¿no? Son los partidos políticos los que son parte de la junta de regentes, por ejemplo, de las universidades. Entonces, claro, los partidos políticos, que son los vínculos entre la ciudadanía y el Estado, son los que participan mucho al momento de las decisiones de las políticas de Estado de los Estados miembros. Pero incluso en los propios Estados federados, como comentabas, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionábamos en relación a que Mitt Romney, cuando es gobernador en su estado, aplica políticas públicas, ¿no? Que no, digamos,
pese a ser republicano o siendo republicano, si se quiere, no deja de atender lo que es una demanda y un sentimiento ciudadano. Sí hay políticas públicas, evidentemente, y lo que como evidentemente hay una contrariedad, porque Romney, las políticas públicas las asume el Estado, ¿no? La salud y educación las asume totalmente el Estado, ¿no? Con participación privada, efectivamente, en algunas cosas, como, digamos, en algunos servicios, ¿no? Pero sí hay una participación total del Estado, en este caso en el tema de educación y salud, no solamente en los Estados federados, sino, como te decía, en todo el Estado norteamericano. Y yo creo que eso es bueno, porque además hay una participación de la ciudadanía, además hay una participación eficiente y además hay un modelo de Estado que sea eficiente. Ya Obama lo decía en las últimas, el eslogan de Obama era un Estado, un mejor Estado, ¿no? Pero incluso en las concesiones a privados del transporte masivo, por ejemplo, no se puede subir la tarifa del metro en Nueva York, digamos, si es que los comités de vecinos no han sido sometidos a una consulta y finalmente han avalado que la subida es factible. O sea, todo eso está permanentemente en una dinámica entre la ciudadanía y el Estado que es muy interesante. En ese sentido, yo quisiera comentar de que, por ejemplo, también las juntas vecinales, si hay elecciones permanentes, por ejemplo, para para la junta de seguridad de la ciudad, para la junta de educación de cada distrito, hay elecciones para elegir quiénes van a ser los representantes, ¿no? Y ahí están también, como dice Iván, ¿no? Los partidos políticos involucrados, ¿no? Entonces, eso hace de que la gente pues, se sienta involucrada con el tema. Y eso es lo que dijo, claro, es lo que dijo Tocqueville en La democracia en América, cuando llegó de Francia y se sorprendió, claro. Y dijo acá la diferencia con Europa y lo que llama la atención es que este es un estado de la sociedad, o sea, la sociedad está en una permanente discusión, debate y participación, ¿no? Fue lo que lo desconcertó, digamos. Y otros sociólogos que vienen de la tradición de Tocqueville, por ejemplo, Putnam, en los 80s, comenzó a hablar de que en los Estados Unidos lo que hacía ciudadanía era, por ejemplo, los clubes de bolos. O sea, cada club, la gente se organizaba alrededor del deporte y ellos pedían y exigían pues, su derecho, por ejemplo, para que tener un sitio donde practicar su deporte, ¿no? Y eso hacía de que la dinámica política interna sea constante, efectivamente, ¿no? es eso lo que determina, creo yo, la dinámica política, la dinámica cómo está marcada, el software político de los Estados Unidos, la participación política determina mucho el tema de la presencia activa de la ciudadanía. Y un disco duro histórico, ¿no es cierto? Desde la Constitución norteamericana, el ciudadano sabe que tiene que ser activo, ¿no? Que puede participar, que elige. Político y económico, claro, y eso sí. se refleja, no solamente se refleja en la participación de la ciudadanía dentro de las políticas públicas, sino se refleja inclusive en la discusión diaria. Es una discusión muy ideologizada. Claro. Y se refleja además en este crack que ha habido entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿no? Porque se refleja muy bien allí quienes someten o quienes quieren más que el Estado participe y quienes no quieren que el Estado participe. Entonces hay una Ahora es importante que estamos teniendo esta discusión, que también se quede claro pues de que a pesar de que yo soy un admirador de esto que estamos conversando, de cómo participan los americanos en su política, también es verdad de que la mayoría no vota, ¿no? Pero no vota porque hay una especie de mayoría silenciosa que finalmente avala. Exactamente, ¿no? Claro. Eso es lo que pasa. Hay una clase media muy fuerte que es la que digamos direcciona las cosas, y hay un porcentaje de gente pues de que simplemente está de acuerdo claro, o se ve representada en la gente que participa, claro, ¿no? Pero además sienten que ya han hecho política de base, ¿no? Así entonces es, por eso exacto. Efectivamente delegan, ¿no? Y no es necesario que voten porque es un apunte bien interesante porque hay una mala interpretación diciendo que es una sociedad democráticamente decadente porque hay un porcentaje de ausentismo alto, pero no toman en cuenta esa práctica cotidiana del ejercicio de la vida política. O sea, la política entendida como participación en la vida de la comunidad, ¿no es cierto? Que es la etimología original desde los griegos. Claro, y eso hay que compararlo pues radicalmente, por ejemplo, acá con lo que pasa en las universidades, ¿no? Donde hay democracia y trozo estudiantil, etcétera, pero al final eso termina, como no hay una cultura política, ahí termina siendo nada más para sentimental, ¿no? Y a propósito, otro mito muy difundido en países como el nuestro, sobre todo desde los años 90, es que en Estados Unidos es algo así como el reino absoluto de la educación privada. Sí, eso es mentira, y creo que lo comencé a comentar en el programa pasado, desde que
secundaria, todo, digamos, primaria y secundaria, todo es cubierto por el Estado. Y cuando vas a la universidad, el Estado ofrece una gran variedad de becas. Yo soy beneficiario de una de ellas, ¿no? De becas, apoyos, préstamos, etcétera, de los cuales la gente logra terminar inclusive doctorados, ¿no? Sin pagar un solo centavo. El único tema es de que están bajo revisión constante y tienes que tener un cierto promedio de notas, ¿no? Pero queda también esta especie de compromiso de que cuando uno es profesional debe devolverle algo al Estado. En algunas se llama financial aid y le llama un grant, ¿no? Es un préstamo, ¿no? Entonces, si es ese tipo de préstamo, ese tipo de apoyos, y cuando terminas su carrera te dan un plazo para el cual tú tengas que pagar, ¿no? Pero hay otras becas, como la que me tocó a mí, por ejemplo, de que no tienes que pagar absolutamente nada, ¿no? Ahora, inclusive hay eso mismo para residentes que no son ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo de que para hablar de políticas públicas en Estados Unidos, o para la gente pues de que le gusta criticar, más que analizar bien las cosas, tiene que dar cuenta de que en Estados Unidos el Estado sí tiene una ascendencia fuerte o se dan cuenta cuáles son sus prioridades, ¿no? Al mismo tiempo con la investigación, ¿no? ¿Quiénes son los que financian toda la investigación en Estados Unidos? Es el Estado, ¿no? Acá se pregunta, no hay investigación, pues no, el Estado no financia, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Ahora, podríamos hablar de que hay una marcada diferencia entre la calidad educativa pública o privada. No, en realidad no. Bueno, hay universidades de élite, ¿no? Como Harvard, Princeton, que son privadas, ¿no? Pero la gran mayoría de norteamericanos van a universidades públicas y de allí salen siendo los mejores en sus campos, ¿no? Eso está de hecho. Y las universidades de élite privadas existen no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Pero finalmente hay un piso de igualdad, ¿no? Ese piso de igualdad es el que te otorga la educación, ¿no? Claro. Y Tocqueville les decía al momento de hablar de Estados Unidos, decía que es el país de igualdad de oportunidades, ¿no? Y la educación y la participación de la ciudadanía en el asunto del Estado son cosas muy evidentes, muy prácticas, ¿no? Y eso permite que el credo norteamericano todavía tenga existencia, ¿no? Y Estados Unidos es un país de muchas sangres, es un país... El otro día leía un libro de Samuel Huntington preguntándose de quiénes eran los americanos, ¿no? O sea, ¿por qué el país, los norteamericanos no se habían dividido, ¿no? Y a pesar de tener una crisis tan enorme como han tenido a partir del año 2000, ¿por qué no se han dividido, ¿no? Y es porque todavía existe este credo americano, estos valores, ¿no? De la libertad, de la búsqueda de la felicidad, que viene desde Jefferson, y que definitivamente al concatenarse con la educación y la participación de la ciudadanía, hacen de la democracia norteamericana una democracia todavía, digamos, para mucho tiempo más, ¿no? Sí, ahora, sin embargo, un apunte en ese sentido, con todo lo valioso que es para la democracia en general, para la democracia universal, lo que ha significado, lo que significa Estados Unidos, la primera sociedad o nación que se organiza sobre la base de un texto constitucional escrito, y además un texto que está fundamentado en una tradición que viene desde los griegos, los romanos, la Ilustración, ¿no? Donde el Estado de Derecho toma forma y se expresa, pero además se imbrinca con la sociedad, ¿no es cierto?, que es lo característico de este país. Pero me refería al hecho de que, sin embargo, cuando uno escucha a los del Tea Party, en medio de su exaltación, como si se hubiesen convertido en los ultradefensores de la Constitución. ¿Esto es así? No, definitivamente no, ¿no? Por el contrario, lo que pasa en el Tea Party, hay una cosa que siempre repiten, ¿no? Ellos, mientras más impuestos, más representación, claro. Es lo que le decían al Partido Republicano, ¿no? Y es por eso que han tenido más, ahora tienen como 40 representantes, creo, una cosa así, ¿no? Pero definitivamente no. Mira, los dos únicos países que fueron creados, de la forma como fueron creados, pensados, ¿no? Por los padres fundadores, digamos así, fueron Estados Unidos y Brasil, ¿no? Claro. Estados Unidos, fundamentado básicamente por Jefferson y Locke y todo el Estado de Derecho liberal político, y los brasileños por todo el positivismo, ¿no? De Comte, claro. ¿no? Se llegó inclusive hasta que las calles de Brasil tienen nombres de positivistas. Entonces, el orden y progreso, por ejemplo, es un tema kantiano. Entonces, los dos únicos países que fueron pensados fueron definitivamente Estados Unidos y Brasil, ¿no? Pero definitivamente la gran diferencia es la Constitución, ¿no? La Constitución, que es un gran cuento, decían algunos.
porque tienen muy pocas palabras, pero no son definitivamente los defensores lo que ellos quieren definitivamente es que el Estado intervenga menos en la vida de la gente. Claro, ellos el argumento que utilizan es de que los padres fundadores de Estados Unidos ellos decidieron independizarse para dejar de pagar impuestos, ¿no? Claro. Entonces toman esa idea y la pasan al año 2003 y dicen, no bueno, hay nosotros tampoco queremos pagar impuestos. Claro, en la rebelión Claro. del Tea Party no hay impuestos sin representación, ¿no? Claro. Entonces, ahora en el año 2013 ellos dicen pues de que cada impuesto que se haga es un obstáculo, ¿no? Cuando no se dan cuenta de que ellos mismos son beneficiarios de lo que son sus impuestos, ¿no? Otra cosa importante que va relacionado a todo lo que estamos diciendo es la cantidad de impuestos que se pagan en Estados Unidos, ¿no? O sea, la gente a veces piensa de que en Estados Unidos no se pagan impuestos porque es un país liberal, es absolutamente lo contrario, ¿no? Es más, muchísima gente, su 40% de su sueldo son impuestos, ¿no? Uno recibe su cheque, yo he trabajado pues de cualquier cosa, trabajas de lavaplatos, ¿no? Trabajas de lavaplatos, te llega tu cheque y ves que te han descontado 20-30% de tu sueldo en impuestos, ¿no? Y después te dicen, bueno, puedes ir a aplicar alguno de los programas sociales con los que has venido financiando, ¿no? Entonces, y bueno, y entonces eso da que pensar, ¿no? Porque si uno va a hablar pues de políticas sociales, tienen que estar financiadas por una tributación progresiva, ¿no? El Tea Party, pues, como todos los liberales, se van a negar a eso pensando de que tiene que haber la tasa más baja para poder progresar, cuando no es así, ¿no? Y en este anarquismo que caracteriza al Tea Party, ¿hay alguna propuesta más o menos orgánica, algunos ideólogos más consistentes, digamos, que se conozcan? Primero, y creo que se conocen de cerca es Ron Paul, ¿no? Ese es, digamos, la parte más importante que han tenido, o el punto de inflexión más importante que han tenido ellos en los últimos años ha sido que Ron Paul termine apoyando pues a Romney, ¿no? O sea, termina apoyando y termina saliéndose, pero porque tampoco no tenía, ya había llegado al techo, pero no tiene ideólogos, o sea, atrás de ellos no hay ideólogos. Pero este senador Cruz que habló casi 2 días, ¿no? Imparablemente, ¿qué quería decirnos? O decirle a la sociedad norteamericana. Eso, Tom Cruise se paró básicamente a argumentar todo lo que hemos estado hablando, pero con una serie de epítetos, ¿no? Yo sí he escuchado buena parte de su intervención. Habló 18 o 20 horas, ¿no? Así es, sí, y es una para evitar la votación. Claro, y dio una serie de ejemplos, ¿no? De cómo la tributación los va a obstruir el progreso de Estados Unidos, ¿no? Y todo lo malo que se está haciendo con la política de salud, por ejemplo, ¿no? Pero no es una persona muy articulada, ¿no? Y no es una persona muy ideologizada, y como mucha gente que termina siendo conocida sin ser grandes pensadores, es una persona que opina mucho, ¿no? Digamos, no, es una palabra en inglés. Opinionaire significa una persona que es, digamos, muy directo en hablar, ¿no? Muy firme, claro. ¿No? Entonces eso le gusta a la gente, ¿no? Es un demagogo, un populista. Lo que pasa es que también dijo una cosa importante, ¿no? O sea, que no se oponía fundamentalmente a la visión del Estado, que tenía Obama, sino que la política, ¿no? Económica de reactivación de la economía de Obama no había dado resultados. Entonces, y Obama sigue inyectando más economía, la Fed sigue, a propósito, además una de las cosas que es muy interesante es que el Tea Party, como Cruz y como Ron Paul, se oponen a una reserva federal, ¿no? Se oponen a la Fed totalmente, ¿no? Y dicen que la Fed no debe existir en ninguna parte, y al contrario, lo que debe volverse es al patrón oro, ¿no? O sea, no debe existir una Fed dominada por grandes monopolios, que ese es el centro energético que concentra a los grandes capitales y una cosa así, ¿no? O sea, se eliminan. Pero en ese sentido puede convertirse en una ideología disgregadora de la propia Federación Norteamericana, ¿no es cierto? Porque si van a atacar la esencia misma del funcionamiento del sistema, o sea, atacan al gobierno porque gasta, atacan a la Fed porque regula la emisión de moneda y en general la economía, se van a traer abajo a Estados Unidos. Pero ya hay, por ejemplo, algunas voces, claro, evidentemente que no son voces de mayoría, ¿no? Hay, por ejemplo, en Texas hay grupos que quieren decisión, ¿no? O sea, salirse de la federación, porque dicen que ellos no tienen ninguna deuda, ¿no? O sea, ellos no tienen ninguna deuda, así es que porque ellos no tienen por qué tocarles a ellos todo. En los 90 estaba muy en la agenda de los grupos extremistas norteamericanos echarle la culpa a Naciones Unidas, ¿no? Y querían salirse de las Naciones Unidas. Claro, y ahora, y no solamente en Texas, sino además creo que en Iowa también estaban así, porque decían que ellos no tenían deudas, igual que Cataluña, claro, que ahora dice, ¿no? Que Cataluña, claro, es una de las regiones más ricas y ellos no tienen deuda con Estados Unidos.
perdón, con España y se quieren salir, ¿no? Hay digamos, una situación de... Ahora, ¿cuál puede ser el impacto político electoral de esto? Porque en la crisis de hace 17 años, Clinton, pese a toda la dificultad que le puso el Partido Republicano, acabó ganando en las siguientes elecciones, o mejor dicho, los demócratas acabaron ganando. Sí, bueno, yo de todo lo que he podido leer, los principales analistas norteamericanos, les ha quedado bastante claro de que el principal ganador ahora ha sido el Partido Demócrata, ¿no? Porque ellos han logrado imponerse y sobre todo han logrado de que la gente... El Tea Party y el Partido Republicano se han visto como obstruccionistas, ¿no? Y este debate que estamos teniendo, por más interesante que sea, al americano promedio le es muy antipático, pues, ¿no? Porque ellos dicen, pues, ya las cosas están claras, ya la ley está dada, ¿no? La ley de salud, ya las cosas están dando. ¿Por qué es de que los congresistas están alargando esto, ¿no? ¿Por qué es que quieren paralizar la cosa? Y no hay opción, y no daban opción, ¿no? Porque la otra opción era simplemente desfalcar todo, ¿no? Pero este debate de más o menos Estado no es un debate nuevo, además, en Estados Unidos, ¿no? Es un debate que viene, probablemente sea más intenso con Bill Clinton, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ahí hubieron ideas creativas. James Rubin, por ejemplo, que acompañó a Bill Clinton y lo que se llamó el Rubinomics, ¿no? Fue una idea muy creativa, ¿no? Donde habían dos caminos para Clinton, ¿no? O reducir el Estado o agrandar el Estado, y Clinton, y vino Rubin y le dijo, mira, no es una cosa ni otra, sino las cosas. Y Estados Unidos a partir de eso tuvo pues una época más importante en los últimos años, ¿no? De crecimiento. Entonces, no es un debate nuevo el tema, ¿no? Pero lo que falta es efectivamente, digamos, no caer en la ortodoxia ideológica y buscar otros que sean como James Rubin, ¿no? Que tengan más creatividad al momento. Ahora, es interesante lo que la opinión pública mundial ha podido apreciar con esta paralización del Estado norteamericano durante un par de semanas, un poco más quizás, que es la cantidad de sitios y de lugares que dejaron de funcionar. Es decir, desde los grandes monumentos visitados por millones de turistas, que por supuesto es una fuente de ingreso. A mí me ha sorprendido esto de que la Estatua de la Libertad le cueste al gobierno norteamericano 18 millones para mantener a 2.000 empleados, pero le rinde 200 millones al año, ¿no? Claro. Y el hecho de que cerraron sus grandes parques naturales, que son también sumamente visitados, y hasta la NASA se vio afectada, cosa que, digamos, si uno le pregunta a el opinólogo más o menos predominante en nuestro país, se sorprendería, porque tienen la impresión de que prácticamente no hay Estado, ¿no es cierto? Y estamos viendo que no es así, al revés. El problema es que como el Estado allá es más eficiente, le sorprende, pues, ¿no? Claro. Acá tenemos la idea de que el Estado tiene que ser burocrático, Claro. y lento y inefectivo, ¿no? Pasa por la percepción del Estado. El tema es de la eficiencia del Estado Claro. de Estados Unidos, ¿no? El servicio público, el servidor público. Así es. Un concepto muy distinto al que tenemos acá, ¿no? Y que mira, desde Carter se comenzaron a aplicar políticas de reforma interna del Estado, ¿no? Que han sido bastante efectivas, y que Reagan no pudo detenerlas, ¿no? Y ya con Clinton, ya de los 90, hay bastantes encuestas que ven la satisfacción de la gente con el Estado, comenzó a crecer cada vez más porque tuvieron toda una jornada de servidores públicos que fueron capacitados de la misma forma como se trató de hacer servir, ¿no? O se está tratando todavía de hacer servir, ¿no? Así hicieron toda una jornada, porque si uno ve, eso sí es interesante, si uno ve periódicos, revistas de Estados Unidos de los 60s, todo el mundo se quejaba también del Estado, ¿no? Que no estaba funcionando, que era muy lento, burocrático, ¿no? Las mismas quejas que conocemos del Estado. Y es a partir de los 70s y 80s que se comenzó a capacitar a toda una nueva generación de servidores públicos, de los cuales ahora se disfrutan, ¿no? Y sí me consta, pues, de que el Estado allá funciona bastante mejor, ¿no? Aunque sí hay pequeños nichos de programas sociales, como por ejemplo las famosas food stamps que le llaman, ¿no? Las tarjetas de comida. Ahí sí tienen algunos problemas, ¿no? Pero es para la gente más pobre. Es la gente en Claro. extrema pobreza, Extrema pues, pobreza, ¿no? Sí, claro. claro que la extrema pobreza en Estados Unidos es Claro. distinta de Pobreza la que acá, estamos ¿no? hablando. La extrema pobreza tiene su casa, ¿no? Por el estilo, ¿no? Entonces, digamos de que el Estado es percibido de una mejor manera ya. El Estado es percibido, por ejemplo, con zoológicos, ¿no? Con museos. Claro. El día siguiente, después de que termina el famoso shutdown, los museos se repletaron en todo Nueva York, en todo Estados Unidos, ¿no? Porque son sitios muy visitados, ¿no? Lógico. Claro, y hay una cultura también, como están bonitos, bien hechos y son baratos porque son del Estado, la gente va, pues, ¿no? Y uno aprende además ahí. Por Claro, supuesto, claro, es y una cosa. es relativamente barato entrar a esos sitios,
precios, ¿no? Acá, por ejemplo, el Museo de Antropología está a 12 soles, 15 soles de entrada. Me parece carísimo para entrar a 2 salas que hay, ¿no? En cambio, allá, pues, por el equivalente de $5, puedes entrar, pues, a pasarte 2 días si quieres ahí metido, ¿no? Son gigantes, ¿no? Ahora, hay un apunte interesante también en esta crisis, un poco singular, que es que el gran capitalismo, Wall Street, digamos, no estaba muy contento con lo del Tea Party por los efectos negativos que el shutdown podía tener en la economía, o que ha tenido en la economía norteamericana, porque de hecho el Estado norteamericano, con sus entidades o con sus grandes agencias como la NASA, es un motor de la economía, ¿no es cierto? Entonces tampoco les gustaba esto, y en ese sentido, entonces, el Tea Party socialmente, ¿a quién representa? ¿Qué cosa es? ¿Es una clase media, muy individualista, sectores emergentes? ¿Cómo los podríamos calificar? Primero es la parte más ideologizada, creo yo, del Partido Republicano. Yo no sé si sean muy conservadores a lo de Pally, por ejemplo, no sé si sean los más conservadores, no lo creo. Yo creo que al contrario están más a la derecha, son más, la más liberal del Partido Republicano, ¿no? Lo segundo, muchos de ellos son religiosos, hay mucha carga, la carga... Pero la gran empresa como que no simpatiza tampoco con ellos, ¿no? ¿Cómo van a simpatizar si Obama les salvó los bancos? No, lógico, así es. Efectivamente, y además Obama no solamente le salvó el banco, sino muchos de ellos no están presos. O sea, no los han perseguido. Entonces no solo los han perseguido ni están presos, entonces evidentemente están... Pero no les simpatiza porque evidentemente no van a perder lo que tienen ahora ganado con Obama, ¿no? O lo que han hecho con Obama. Por eso decía, socialmente, entonces, ¿qué son? ¿Son sectores de clase media baja? De clase media, son sectores de clase media, son sectores muy religiosos además, muchos de ellos yo he escuchado, muchos de ellos hacen referencia a la religión pietista, ¿no? A la religión esta del paraíso en la tierra, ¿no? Una cosa así, entonces, pero con una reducción del Estado. Entonces hay una carga muy ideológica y religiosa. Claro, y la carga cultural ahí también es muy fuerte del sur norteamericano, ¿no? Por ejemplo, ese tema del separatismo, en Estados Unidos, en la parte sur, en Texas, por ejemplo, ¿no? Todavía llevan la bandera de los confederados, ¿no? Claro, ¿no? Ellos se consideran sureños antes que... Virginia, claro, ¿no? En Virginia, en Florida, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de gente que ya de por sí no se siente identificada con el Estado federal, ¿no? Más bien ellos se sienten los perdedores de una guerra. ¿Y hay cierto tono racista? Sí, de todas maneras. Porque los del Tea Party todos son blancos. Sí, o habrá uno por ahí, sí, claro. O sea, siempre hay alguien para la foto, ¿no? Pero todos son blancos. Y casi no hay hispanos. Claro. Alguno que otro cubano, sí, ¿no? Los cubanos siempre son pues raros en Estados Unidos porque están todos en Miami. Y porque además los republicanos son los que son más, digamos, son más duros al momento de criticar a Castro. Bueno, claro. Por eso hay una... Entonces, ahí casi todos hay una buena parte de cubanos republicanos y dentro de esos hay políticos cubanoamericanos que están relacionados al Tea Party, ¿no? Pero, como digo, es un tema bien cultural, ¿no? Es una cosa así de que se siente, la gente que se siente desplazada por el discurso oficial, ¿no? Y ahorita el discurso oficial es Obama, sur ¿no? profundo tiene ahí alguna relación. Sí. ¿Todavía existe? No, por supuesto. Estados Unidos, pues nosotros acá conocemos pues las fotos, ¿no? Etcétera, pero tiene grandes extensiones de campo, ¿no? Pueblos pequeñitos, ¿no? A mí me ha pasado que yo me he bajado en una gasolinería, pues, en el medio de la nada, ¿no? En el centro de Estados Unidos. En el centro de Estados Unidos, y escuchan mi acento, pues, y soy el demonio, ¿no? O sea, ¿quién es ese tipo, no? ¿De dónde viene? Y estoy seguro de que esa gente se siente más identificada con el Tea Party, ¿no? De todas maneras. Claro, esta idea del aislacionismo, ¿no? Que es una cuestión bastante complicada. Bueno, creo que hemos tenido una conversación bastante interesante. Nos han aportado estos dos jóvenes investigadores una serie de criterios y además muy actualizados y muy a la mano que pone sobre el tapete las dificultades que ha tenido el gobierno norteamericano, pero creo que hemos recogido una serie de elementos y de factores para acercarnos un poco más a esta sociedad tan desarrollada y tan compleja. Muchas gracias.